a, a grabarla. Bueno, entonces como recién empezamos a grabar, buenas tardes, qué gusto de verlos, para que sea bien decente la grabación. Eh, no nos vimos por falta de comunicación mía realmente y me disculpo con ustedes, porque yo pensé que Arnulfo les había mandado un mensaje y me había dicho que Abraham había tenido que salir fuera y que ¿cómo se llama? Y que él estaba ocupado con no sé quién. Entonces yo dije, no, pues no voy a hacer la sesión para los dos y no le comuniqué a más nadie. Me disculpo por ello, pero no importa, se van a alegrar mucho de que no les haya hablado. Voy a empezar a compartirles cosas a ustedes. Ya revisé lo que me mandaron Gisela y Moni. Ya revisé su actividad y después la vamos a comentar. En función del plan de trabajo que yo les había comentado, que había que hacer, yo les hice mira, aquí me acabo de encontrar con un error. Les hice esta guía de observación, que más bien en realidad es una lista de verificación. Le voy a cambiar aquí el nombre. Es una lista de verificación, ah, que tiene varios sentidos, ¿no? Cuando evaluamos, esto sirve para evaluar desempeño al interior de las organizaciones, ¿eh? No, no es solamente para evaluar aprendizaje, esto es específicamente para evaluar el desempeño de las personas si uno quiere hacer una evaluación de desempeño cada cierto tiempo, que es lo lógico en la gestión organizacional, ¿no? Entonces, está súper simple y la estructura, como ustedes ven, es absolutamente sencilla. Todos los instrumentos que nosotros tenemos de organización del trabajo deben tener un código. Eso lo define cada organización. No hay un código genérico. Simplemente cada organización tiene su propio lenguaje y dice, bueno, esto puede ser el más importante, empiezo con el 001. A veces le ponen siglas, por ejemplo, SGC es Sistema de Gestión de Calidad y guión 001 o guión 09 o guión así, ¿no? Y siempre tienen que llevar la fecha de la aplicación. Aquí yo puse a qué se referían las actividades que se estaban desarrollando, el área de trabajo que hace esto, ¿no? Es decir, a lo mejor es recursos humanos, pero a lo mejor no es recursos humanos, a lo mejor es un área operativa, ¿no? Que definitivamente necesita hacer esta gestión, ¿no? Ustedes tienen diferentes áreas de gestión y bueno, como todos son anestesiólogos, pues esta puede ser aplicada en un área de anestesiología, por ejemplo, ¿no? Que ustedes le pidan que hagan un plan de trabajo de gestión a su gente. Entonces, aquí cada uno de los ítems que hemos decidido que deben ir en un plan de evaluación y luego están si lo cumple o no lo cumple. Cuando no lo cumplen, hay que anotar por qué razón se señala que no lo cumplen. En las observaciones, ¿por qué es esto? Porque eso nos sirve como detección de necesidades. Eso significa que hay un problema que nosotros no hemos identificado y que por esa razón necesitamos formar a la gente, ¿no? Entonces, ese es un punto crítico que a mí me parece que necesitamos siempre tener en cuenta. La evaluación siempre en las organizaciones, cuando uno hace evaluación de desempeño, es para hacer mejoras. Si estamos
tomando en cuenta los elementos de la gestión de la calidad. No es para eh, castigar, no es para criticar, no es para despedir gente, es para construir una mejora continua, ¿no? Porque la mejora es necesaria y sin evaluación no hay mejora, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace. Nosotros siempre, como gestión de calidad, pedimos que exista una firma, ¿no? Que esto implica que están de acuerdo. Ahora, los resultados de este tipo de trabajos de evaluación de desempeño siempre se retroalimentan, siempre. La evaluación es un elemento que se le debe informar a la persona qué se le va a evaluar y qué se va a hacer con esa información, ¿no? Y la información es para una retroalimentación. ¿Ok? Entonces, este es un elemento que yo les quería mostrar y que quiero que vean cómo lo aplicamos cuando tengan sus trabajos. Pero es parte del material que yo les voy a dejar a ustedes, ¿no? Como un ejemplo. No pretendemos otra cosa más que sea un ejemplo. ¿Ok? Bueno, lo segundo que quería yo comentarles es que les mandé un documento que justamente es de evaluación. No la tienen, Giselita, no la tienen porque yo no he querido mandarles cosas antes de tiempo, porque si no los angustio ahí y se ponen a hacer trabajos. Y entonces no. Pero sí se los voy a pasar, ¿eh? Por supuesto que sí. Ahora, otro de los aspectos que me gustaría trabajar con ustedes es un poco esto, que no les he todavía yo, ¿cómo se llama? Explica o tratado, todavía no lo hemos trabajado, ¿no? Y es un poco lo que es la comunicación dentro de las organizaciones, lo que nosotros conocemos como comunicación organizacional. Y la comunicación organizacional, no sé qué es lo que le pasó a esto, ahí ya. La comunicación organizacional siempre tiene que ver con factores que se relacionan al trabajo. Desgraciadamente nosotros confundimos mucho la comunicación organizacional con la comunicación que se da en las relaciones personales. Y son dos cosas total y absolutamente diferentes. No tienen que ver una con la otra, ¿no? Y el problema es que como no sabemos esto, las organizaciones le dan mucha importancia a la comunicación que se da en las relaciones sociales, ¿no? Y no, la comunicación es un instrumento organizacional. ¿No? No es una cosa que tenga que ver con la relación social. La comunicación es un medio para lograr resultados y la comunicación en el trabajo siempre está orientada por el resultado. Lo que nosotros discutimos en el trabajo es lo que tenemos que hacer y cómo intervenimos unos con los otros en relación al resultado. Ustedes tienen un equipo de quirófano y el resultado es la salud del paciente y no hay que hablar más que eso. No es que si me cae mal o no me cae mal o no estoy de acuerdo o no tengo la misma religión, la política, etcétera, o no soy de la misma raza. No, es cuál es el resultado. Por lo tanto, la comunicación organizacional la constituyen todos los medios, todos los instrumentos, las políticas, los procedimientos, es decir, los sistemas de gestión, ¿no? Todo lo que permiten a los miembros de una organización, a todos los integrantes, a
proponer, comprender, analizar, acordar, negociar, todo, métodos, estrategias, técnicas, todo lo que nosotros tenemos que hacer para lograr un resultado de la organización. ¿Cuál resultado? La misión de la organización. Y la comunicación nos sirve para darnos cuenta qué tanto nosotros aportamos al logro del resultado. La misión del hospital es prestar un servicio de salud que garantice la calidad de la salud de los pacientes. Y nosotros nos tenemos que comunicar para la innovación que hay en ese sentido, para los nuevos sistemas de gestión que hay para los hospitales, para la nueva cultura que ahora se busca que sea una organización con una cultura basada en el paciente, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, la comunicación organizacional solo tiene que ver con estos aspectos: el marco jurídico, los medios tecnológicos, todos los instrumentos de la organización del trabajo. ¿Cuáles son esos instrumentos? Pues todo lo que nosotros usamos, las normas, las leyes, los procedimientos, los algoritmos, los casos, eh, todo lo que nosotros usamos para aprender y para poder trabajar, poder lograr resultados. Eso es lo que realmente nos permite comunicarnos. Esa es la razón. Eso es lo que significa realmente la comunicación organizacional. No son relaciones sociales, son cosas que uno tiene que hacer y se comunica para poderlas hacer. Por eso implica proponer, comprender, analizar, innovar, ¿no? Por eso hablamos de estrategias, de técnicas, ¿no? De métodos. Y también nos permite a nosotros que transmitan y reciban mensajes, que haya una cohesión grupal de los equipos, ¿no? Entre los trabajadores, que haya una identidad y que se establezcan acuerdos, negociaciones que dan respuesta tanto a las necesidades de los clientes y proveedores externos como a los clientes y proveedores internos. Cuando hablamos de comunicación organizacional, estamos hablando de esas cosas. Y eso se da en todas partes, en las públicas, en las privadas, en las de servicios, en las escuelas, en los hospitales, en las universidades, en las grandes empresas, en las pequeñas, en todas partes. Todos tenemos que comunicarnos para lograr resultados, ¿no? Entonces, eso es un elemento sustantivo. Cuando nosotros hablamos de comunicación organizacional, hablamos de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades que nosotros podemos tener frente a la comunicación organizacional? ¿No? La primera dificultad es una falta de comprensión de la cultura organizacional. Y la cultura organizacional tiene que ver siempre con lo que nosotros tenemos que hacer. Siempre. Porque la cultura organizacional se basa en la visión. Acuérdense que tenemos un sistema de gestión que tiene una misión, que es el propósito, que es la razón de ser de una organización o de una institución o de una ONG o de una organización sin fines de lucro, o cualquiera tiene una misión. Y después tiene una visión, es cómo me veo en un plan estratégico a mediano, a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Y cuáles son las estrategias que debo transformar para transitar del corto al mediano y del mediano al largo plazo. Entonces, de eso se trata la comunicación organizacional. Y esta comunicación tiene que ser desde la dirección para abajo y desde abajo hacia arriba. Tiene que ser absolutamente dinámica, totalmente,
permanentemente. ¿Por qué? Porque la comunicación organizacional es lo que nos sirve para la toma de decisiones. Y esto lo promueven los sistemas de gestión y la responsabilidad de mantener un sistema de comunicación organizacional dinámico es de cierto nivel de cultura organizacional que sea flexible, que sea inclusiva, ¿no? Que sea innovadora, que pueda adaptarse al cambio, etcétera, pero también que sea promovida por las personas responsables de que ésta se dé, que puede ser el líder de un equipo, un, un jefe, un consultor externo, un paciente que haya identificado ciertas cosas o un elemento externo del equipo, un proveedor que se da cuenta de ciertas dificultades que existen, etcétera, ¿no? Por eso las instituciones generalmente tienen un área de quejas o un elemento que permite las quejas. Esas quejas, por supuesto, hay que tomarlas en cuenta, ¿no? Hay que analizar el porqué de la queja, pero no para ver a quién se castiga, sino para ver cuál es la estrategia que hay que cambiar, ¿no? Ese es un punto crítico. Luego, existen dos niveles de comunicación importantes, que es la comunicación interna de la empresa, es lo que se da dentro de la empresa o de la institución o del organismo, de esta organización, ¿no? Y, o sea, se da entre los empleados, entre áreas, entre niveles de la estructura. Por ejemplo, si se establece un sistema de gestión, es muy importante que todos, de capitán a paje, comprendan de qué se trata, cuál es la política, por qué se hace, qué resuelve, etcétera, etcétera, ¿no? Y implica, por eso que dice que los manuales, los folletos, los diferentes tipos de comunicación organizacional interna, los memorándum, los correos, ahora se usan mucho los correos electrónicos internos, ¿no? Que podemos utilizar. También hay intranet, que es lo que usan las organizaciones, ¿no? Para una comunicación interna rápida, etcétera, ¿no? Y hay algunos parámetros con que esta comunicación se da que depende también de la cultura organizacional. Esta puede ser formal o informal. El que sea informal no quiere decir que podemos hablar cualquier cosa. Quiere decir que hay mucho más fluidez, que no hay que tener tanta rigidez en la comunicación, ¿no? Que yo puedo comunicarme con fulanito para decirle que hay una contingencia o para dar para resolver algún problema, ¿no? Y la formal es cuando exigen que haya una comunicación por estructura, ¿no? Que el jefe tiene que comunicarse con el subjefe, ¿verdad? Esas cosas raras que hay a veces en las organizaciones. Y la comunicación externa, pues es todo lo que se habla con los proveedores, con las partes interesadas en general, ¿no? Con el gobierno, con las políticas que se generan, con los clientes, en el caso de ustedes, con los pacientes, con los diferentes investigadores con que se relacionan, con los colegios médicos, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que las partes interesadas que están fuera de la institución, pero que tienen una vinculación respecto al quehacer. El punto crítico es que siempre los que se comunican interna o externamente son aquellos que tienen que ver con el resultado, con el propósito, ¿no? Ya sea con el propósito estratégico, que es el de la misión, ya sean los propósitos de las áreas, ya sea el propósito de una acción, de una estrategia, o
X, ¿no? O sea, todo ese tipo de cosas son las que tenemos que considerar. Mm, Que me están llegando una serie de videos aquí y está suena y suena esa cosa, perdón. Bueno, preguntas sobre esto. Me interesa mucho que ustedes vieran esto porque las chicas avanzaron en una parte del trabajo respecto a lo que era la comunicación organizacional, pero y dentro del sector salud, pero me llamó mucho la atención que el tipo de análisis que se hace es más bien de las conductas, más que orientado a la gestión. ¿No? Entonces, creo que sí es importante que veamos que siempre cuando hablamos de una institución o de una organización, tenemos que ver desde el punto de vista de la organización y la gestión que se hace y no desde el punto de vista de las personas. Esa es una diferencia muy grande entre la gestión organizacional y los sistemas de gestión vistos desde la misión de ISO o de la Joint Commission o de todos estos organismos que ven las relaciones desde el punto de vista de las personas, ¿no? A diferencia de lo que es la cultura ah, norteamericana, la escuela norteamericana, que habla mucho, como son conductistas, pues responsabilizan a la persona y no a la organización, ¿no? Eso es un punto crítico y eso es lo que nos hace diferente cuando hablamos nosotros de competencias porque las competencias de las personas no tienen que ver con una actitud positiva o negativa de las personas, tienen que ver con los espacios organizacionales. Si los espacios organizacionales no nos permiten ser competentes, es un problema. Yo puedo ser competente, pero si no tengo las condiciones para demostrar mi competencia o para ejercerla, pues no es un problema mío, no es una mala actitud mía, es un problema organizacional que la instancia no ha visto y no ha cambiado, ¿no? No hay un análisis por parte de la institución de cómo es el clima laboral, de cómo es el desarrollo organizacional, si se están cumpliendo o no los procedimientos, las políticas, qué necesidades hay por parte de las personas para desempeñarse y tampoco hay evaluaciones de desempeño que tengan que ver con la función que la persona debe cumplir, ¿no? Con qué tipo de función y con qué tipo de responsabilidades se deben dar. Entonces, el enfoque que estamos trabajando acá es el enfoque organizacional, no es el enfoque relacionado con la conducta de las personas, porque si no, pues vamos a decir, bueno, es que, es que, pues las personas son las que tienen la culpa y vamos a transformar la comunicación organizacional en relaciones personales y eso no es así. Justamente comprender la comunicación organizacional como un acto, como una necesidad, como una estrategia y como un sistema que facilita el logro de resultados es lo que verdaderamente nos posibilita lograrlos, ¿no? Entonces, eso es importante en términos de cultura organizacional, ¿no? ¿Qué tipo de valores existen y cómo esos valores se integran en el sistema de comunicación para lograr
intercambiar ideas, técnicas, procedimientos, aplicar cosas, etcétera, etcétera, ¿no? Si yo hablo contigo, es porque necesito que tú me des una orientación, porque tú eres el experto, no yo. Y me relaciono contigo porque el resultado es de ambos. Tu expertise sirve para mi toma de decisiones y mi expertise sirve para tu toma de decisiones. Y el paciente depende de nosotros dos. Por lo tanto, nos tenemos que comunicar porque tenemos que construir un resultado. Y es la atención al paciente. Para ustedes es siempre la atención al paciente. Ese es el punto crítico, es el eje de la gestión. El eje. La administración es para atender al paciente, la tecnología es para atender al paciente, la formación de los recursos humanos es para atender al paciente, para lograr eso, ¿no? Entonces, todo el proceso organizativo, todo el proceso cultural, todo esto va en ese eje, ¿no? Así como cuando hablamos de formación, nuestro eje es el aprendizaje de los residentes. En este caso de gestión, la gestión que se hace es para tener como eje el paciente, su atención, sus necesidades, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces sí me gustaría que ustedes identificaran esta diferencia para, yo había quedado de mostrarles estas cosas antes, pero bueno, nos tardamos un poquito. Entonces, creo que aquí había que hablar también de estos aspectos que son ah, todos los instrumentos de la organización del trabajo. Yo les decía que ustedes tienen, no sé por qué esto no está funcionando. A ver. Turun, 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 turun. Tirin. Y ahora tú. Este, ¿Cómo hay vías, hay medios para hacer las cosas? En este caso, los medios de la comunicación organizacional, pues no son solo los medios electrónicos o tecnológicos, ahora son muy importantes, pero también son una serie de cosas como los folletos, los anuncios en televisión, los anuncios en radio, los pósters que se ponen, o sea, hay los trípticos que sacan, etcétera. Hay diferentes medios para comunicarnos y también todos los algoritmos, todas las NOM que ustedes tienen que leer son instrumentos de comunicación. ¿Por qué? Porque nos mandan información para la toma de decisiones. Ese es lo que los hace instrumentos de la organización. El hecho que contienen información para tomar nosotros decisiones. ¿Queda claro esto? ¿Están de acuerdo? ¿No están de acuerdo? Bravo, Rosy, qué padre. O chin, no me gustó. ¿Qué onda? ¿Están anonadados? ¿O qué pasó? No, o sea, creo que es un tema bastante interesante. O sea, esta sección de la comunicación tanto interna como externa es bastante interesante. Este, nada más como un poco de reflexión, a lo mejor para mí les comparto. Hace poco yo hice una reunión en el departamento donde al resto del personal de anestesiólogos pues les confirmaba la información de pasillos de mi nueva posición como el encargado del servicio. Y lo que yo opté por hacer fue que de manera individual, Felicidades. gracias, a ver, de manera individual les mandé un mensaje personalizado diciéndoles que necesitaba que asistieran a la sesión para tomar temas sobre la situación del servicio. Y algo que me gustó es que al final de la
comunicación y que tuviera, número uno, la atención de dirigirles el mensaje. Y Ajá, número dos, en esa sesión establecimos algo muy importante sobre la comunicación. Se fijó que cada primer viernes de cada 2 meses va a haber una reunión de escritos para tratar temas y concluir, concretar puntos y transmitirles información que amerite para ese tiempo. ok. Y fue algo que limó muchas asperezas. Entonces, muchas veces como la comunicación bien dirigida puede ser que haga que todo fluya y rompa muchísimas barreras. Carreras, sí. No, pero nada más como comentario. Sí, y además también hay ciertas cosas que para la comunicación, por ejemplo, con los pacientes, es un estilo de comunicación. Para la comunicación con nuestros iguales, es otro estilo, ¿no? Para la comunicación con nuestros subordinados, ahí es cuando nosotros tenemos que tener ese nivel de flexibilidad, de no poner muros y de hacerles ver a las personas que la comunicación que se está dando es para un logro de resultado y que su aportación es importante en eso, ¿no? Que depende de su, o sea, su trabajo, que es una aportación, el resultado va a depender de esa aportación, ¿no? Entonces, ese es una situación importante, ¿no? Además, estos elementos son aplicables en la vida y en el trabajo. Una vez estaba yo escuchando a mis hijos que se peleaban por un negocio que ellos habían puesto, que por supuesto no tenía ni pie ni cabeza. Y entonces ¿quién es el culpable? ¿No? Y entonces yo les dije, a ver, ¿qué están ustedes haciendo? En lugar de buscar un culpable, ¿por qué no analizan cuál era el objetivo? Y no pierdan de vista el objetivo. Y analicen cuáles fueron los elementos que impidieron llegar al objetivo, cuáles fueron los elementos que, aunque posibilitaban lograr el objetivo, ustedes no los tomaron en cuenta, ¿no? Y se quedaron como muy sorprendidos. Y después hay una metodología participativa para evaluar. Es una metodología de una universidad, discúlpenme, pero no me acuerdo cómo se llama. Voy a tratar de conseguir el documento, porque yo lo presté y lo perdí, pero sé quién lo tiene. Así que le voy a pedir que me preste de nuevo la copia. Es una metodología participativa para la evaluación. ¿Qué significa esto? Significa que yo con mi equipo establezco los indicadores de gestión y establezco también los tiempos. Esos indicadores de gestión son mi planeación semanal, son mi planeación mensual, mi planeación trimestral, ¿no? Y entonces, eh, todos ponemos los indicadores entre todos, ¿no? Mi indicador va a ser el número de pacientes atendidos, número de quejas recibidas, este, no, número de fármacos utilizados, etcétera, ¿no? Y entonces eso lo ponen públicamente. Se hace un cuadro público de estos son los indicadores de gestión del área y nosotros los vamos a analizar. Y cuando al final hacen la evaluación, dicen, bueno, en cuanto a la atención de los pacientes sin quejas, se logró el 80%. En cuanto al uso de el quirófano, se logró tal porcentaje.
en términos de organización, por ejemplo, ¿no? Y así. Entonces, dependiendo del indicador que ustedes tengan, cuando terminan de hacer la evaluación, se van inmediatamente, se olvidan del 80%, se olvidan del 70%, del 90% logrado. Se van directamente a los porcentajes no logrados y se analizan los factores internos y externos que impidieron que se lograra, que dieron esa posibilidad de un 10 o un 20 o un 30% no logrado. No se pregunta quién fue el culpable, no se nada de eso. Uno se centra en los factores. ¿Qué factores organizacionales e internos impidieron el logro del 100%? O sea, dieron pie para este porcentaje no logrado. Ni siquiera lo llamamos un porcentaje negativo. Solamente es un porcentaje no logrado. Y que ese porcentaje no logrado se puede solucionar si nosotros hacemos un análisis de cuáles fueron esos factores internos y factores externos. Pueden ser, si el análisis es de un área, los factores externos también son los que implican la relación con otras áreas. Pueden ser externos de su área, ¿sí? Si es el hospital, pues es más allá. Eso lo pueden ir ustedes manejando, depende del análisis que quieran hacer, ¿no? ¿Qué tan estratégico es el análisis o qué tan concreto? Y es algo muy interesante porque es participativo. Cuando las cosas son participativas en ese sentido, la gestión fluye porque las personas son tomadas en cuenta. Dentro de la cultura organizacional hay un elemento fundamental. Los adultos, que todos somos adultos en las organizaciones, podemos ser inmaduros, pero somos adultos, ¿no? Una de las cosas que no aceptamos inconscientemente es no ser tomados en cuenta, porque eso denigra nuestra dignidad. El adulto debe ser tomado en cuenta. Y también tiene que ver con otro punto importante de nuestra formación como personas, que es que si no es tomado en cuenta, no tiene sentido de pertenencia. Y en las organizaciones tenemos que tener sentido de pertenencia. Nos tenemos que identificar, ¿no? Por eso la comunicación organizacional se refiere no a las relaciones personales, sino a las relaciones que debemos establecer, aplicando técnicas, métodos, procedimientos, algoritmos, estudios, investigaciones, normas, etcétera, para que nuestra gestión vaya caminando como debe caminar. ¿Ok? Entonces, bueno, me apuraba mostrarles esta parte porque dije, vi que las chicas estaban ya trabajando el tema y me preocupé que iba a ser un poco diferente. ¿Sí lo encuentran diferente al planteamiento, Mónica y Gisela? Creo que sí, ¿no? Sí, necesitábamos esto como para sentarlo un poquito más. Ajá, porque no sabíamos bien cómo dirigirlo, pues. Ay, perdón por el eco. ¿Tienes un eco? Sí. No se preocupe. Bueno, entonces vamos a continuar. Ya se me paró esta cosa, ¿no? Aquí, no sé por qué me pasa eso.
no quiere hacerme caso. Creo que voy a tener que cargar de nuevo el Office, porque el Word también me está fallando. Bueno, ni modo. Vamos a dejar de compartir eso. Trin, trin. Y vamos a... Bueno, lo último que les quería decir en función de la comunicación es un poco para qué sirve, ¿no? Que ya se los he dicho en síntesis, ¿no? ¿Para qué sirve esto de la comunicación en las organizaciones, ¿no? Y bueno, es así como ¿para qué me ayuda a comunicarme con la gente, ¿no? O sea, con mis empleados, con mis colegas, con etcétera, ¿no? ¿Qué sentido tiene? Entonces, pues va a ir siempre ayudándonos a definir cuáles son las tareas que tenemos, cómo podemos relacionarnos entre nosotros para compartir las responsabilidades, ¿no? O sea, en todos los sentidos, ¿eh? En servicios, en ventas, en producción, en difusión, en todo, ¿no? Afrontar todos los cambios. Eso que decía hace rato Abraham, la importancia que tiene para la adaptación al cambio, que las personas se comuniquen el, el 100% de las transformaciones, innovaciones, cambios organizacionales, tomas de decisiones, cambios de personas, etcétera, de políticas, etcétera, ¿no? Eso hace que no haya resistencia al cambio, porque la resistencia al cambio es una falta de comprensión. La gente tenemos miedo, todos nosotros tenemos miedo de que si hay un cambio, voy a seguir teniendo los mismos logros, se van a reconocer mis logros o no, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces sí es muy importante, no se preocupe por el eco, es muy importante que nosotros tengamos claro, sí, tienen que identificar los factores. Ustedes ya hicieron un análisis que me pareció bastante acertado, sin embargo, creo que hay algunas cosillas que les faltan en términos de propuesta para ese plan. Pero sí, las causas son importantes, ¿ok? Bueno, eh, les decía, cuando hay que enfrentar cambios inesperados, nuestra primera reacción es eh, resistirnos, ¿no? Entonces, para que los cambios no se sientan como inesperados, justamente es informar, ¿no? Cuando comunicamos las tomas de decisiones o cuando pedimos ayuda o cuando decimos verdaderamente, oye, yo no puedo hacer esto, hay una mucha mejor relación interpersonal. Sí, la comunicación organizacional sí favorece las relaciones interpersonales, porque a veces nos cuesta a nosotros darnos cuenta que en realidad cuando no hay un sistema organizativo para generar los procesos realmente como son, la comunicación organizacional se transforma en relaciones personales negativas. Y es un problema de organización, es un problema de que no vamos nosotros evaluando. Cuando hay mal clima organizacional, es muy importante analizarlo porque cuando lo analizamos vemos las mejoras. ¿Qué mejoras hay que hacer? ¿No? ¿O qué capacitación hay que dar? ¿O qué cultura hay que generar? ¿No? Todo ese tipo de cosas. Nos sirve para coordinarnos, para planificar, para controlar operaciones. A mí el concepto de coordinar no me gusta mucho
por una razón muy sencilla, porque no dice lo que realmente hay que hacer. Eh, a ver, hay que establecer no horarios para la comunicación. Hay que establecer horarios para las reuniones informativas, porque comunicación es todo lo que ustedes están haciendo. Es decir, cuando ustedes reciben un plan quirúrgico para tomar decisiones e ir a hacer la consulta preanestésica, están recibiendo información, se están comunicando. Y ahí va a haber un proceso de comunicación con el paciente. Hacer el expediente, hacer toda la integración del expediente, analizar todos los estudios clínicos, los estudios, etcétera, las placas, todo lo que ustedes tengan que analizar, eso es comunicación. Comunicación para el resultado. No tomen como comunicación cuando alguien se reúne para decirles algo o cuando ustedes se reúnen para decir algo. No, la comunicación es lo que va a pasar cuando tú vas a la reunión. Las reuniones son los medios para comunicarnos cosas estratégicas. Pero todas las acciones que ustedes están haciendo permanentemente están haciendo una comunicación organizacional. Cuando están dando clases, hay una comunicación organizacional donde están cumpliendo una función que es formar residentes. Esa comunicación organizacional tiene un resultado, se llama formación de residentes. Ese es el resultado. Entonces, para la comunicación organizacional, nosotros, ese es un punto crítico, tenemos que tener claro cuál es el resultado y para qué nos comunicamos. Y en torno a ese resultado, ¿qué tengo que comunicar? ¿Y cuáles son mis fuentes de información? Este es un aspecto bastante crítico y no sé si logré transmitirlo, explicarlo. Así es que me preguntan con todo gusto, porque de verdad es que no sé si la complejidad que tiene eso es identificada, ¿no? Cada una, es que en el caso de ustedes hay un problema de comunicación en términos de la cultura organizacional, tiene que ver con el tipo de funciones que ustedes tienen, ¿no? En el caso, por ejemplo, vamos a hacer aquí un cuadrito. Trin, trin. En el caso de cada uno de ustedes tienen tres funciones críticas, fundamentales, que son realmente las que orientan su gestión. Y esas tres funciones críticas tienen diferentes resultados en términos de comunicación. Por ejemplo, ustedes tienen una función crítica que es servicios de salud. Esta es la función crítica de su disciplina. Y si lo queremos llevar más concretamente, son servicios anestésicos, ¿no? En este caso. Eso es una función que cumplen
independientemente de cualquier cosa. Es más, creo que para eso fueron contratados originalmente, ¿no? Pareciera que era la única función que iban a tener. Pero resulta que les dieron otra, que es formar gente, ¿no? Formar residentes. Y ahora, Abraham tiene otra más, que es la gestión de un área, ¿no? Ok. Cada una de estas funciones tiene resultados distintos y están enmarcados por una cultura organizacional, porque tienen una relación, ¿no? Entonces, aquí en los servicios anestésicos, ¿con quiénes se van a comunicar ustedes? Primero que nada, con el equipo de salud, con el paciente, con el tutor o familiar, ¿no? ¿Con quién más? Creo que son los tres más importantes, ¿o no? Y el resultado aquí, para lo que se comunican, es el paciente. ¿Sí? ¿Ok? ¿Están de acuerdo o no? Sí, Ok. Aquí, ¿con quién se comunican? Pues con los estudiantes y a lo mejor con los colegas, ¿no? ¿O no? A veces. Y quizás con el jefe o el ¿cómo se llama? ¿Área educativa? ¿Área de enseñanza? de docencia. Docencia, ok. ¿Ok? Y aquí el resultado cambió. El resultado es el aprendizaje del residente. ¿Ok? Vamos a poner esto más acá. Esto aquí es directo. Y aquí en la gestión del área, ustedes se van a comunicar con el personal del área, seguramente con otras áreas, Ujú. que puede ser el área administrativa, por ejemplo, ¿no? Y no sé con quién más se pueden comunicar aquí, pero lo que sí sé que el resultado aquí es la gestión y la gestión de personal. ¿Sí? Ese es el resultado. Fíjense cómo va a cambiar el tipo de comunicación, va a cambiar lo que comunican, el contenido de la comunicación, van a cambiar los instrumentos de comunicación, ¿no? Todo eso va a ir cambiando. ¿Por qué? Porque son otros los resultados, ¿no? Aquí, cuando hacemos servicio de anestésico, vamos a tener un plan de anestesia, vamos a tener que informar al paciente, vamos a tener que acordar con el equipo médico, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, siempre vamos a tener diferentes tipos de comunicación para la realización, el logro de diferentes resultados. Y esto
todo esto finalmente vuelve a un solo espacio y a un solo resultado mayor, que son el estado de salud del paciente, ¿no? Aquí es el estado de salud del paciente, de los equipos, de ustedes mismos, de la sociedad, pero siempre es eso lo que estamos haciendo, proteger la salud de otros y de nosotros. Y esto es a partir de los tipos de comunicación que vamos teniendo con cada uno. Porque aquí yo para formar residente tengo una comunicación que se relaciona con las estrategias de enseñanza-aprendizaje. Aquí tengo una comunicación que es directamente técnica y que se relaciona con nuestra disciplina y nuestro quehacer. Y acá tengo una comunicación que se relaciona con la gestión para que podamos lograr este resultado y para que estos puedan estudiar y para que estos puedan cumplir con su función. Entonces, antes, cuando recién entran a trabajar, este es el punto crítico. Y dependiendo de cómo ustedes vayan avanzando, después van cambiando los puntos críticos. Para Abraham, en este momento, este es un punto crítico. No ha dejado de hacer este importante, ni este seguramente, pero para el encargado del área de anestesiología, este es su punto crítico actual. Porque de esto va a depender cómo se hace lo demás. ¿Sí? ¿Cuál es verdaderamente el resultado de todo lo demás? ¿Sí queda claro esto? ¿Alcanzan ustedes a distinguir la diferencia entre uno y otro de sistemas de comunicación? ¿Se preguntan por qué? ¿Qué? ¿Por no haber trabajado con ustedes me van a aplicar la ley del hielo o qué? No, El único que me habla es Abraham, tan lindo. Abraham, ya conseguiste tu certificación, nosotros no. Bueno, creo que, creo que es importante que ustedes vean que lo que estamos comunicando son cosas distintas, ¿no? Lo que nosotros le comunicamos al paciente frente a un estudio preanestésico y a la generación del plan anestésico es la técnica anestésica, el fármaco, revisamos si no vaya a tener efectos secundarios, revisamos si el paciente no vaya a tener un problema de alergias o vaya a tener una reacción o si tiene otro tipo de enfermedad más allá de la que estamos viendo, ¿no? No sé, llega un paciente con un trauma X y resulta que además de haberse quebrado la pata es diabético, no tiene hipertensión, etcétera, etcétera, y entonces tenemos que tomar medidas ahí. Y lo que vamos a comunicar es eso. Ese es nuestro principal eje de comunicación, ¿no? Y ahí tenemos también aspectos organizacionales, porque cuando le vamos a aplicar eso necesitamos pedirle el consentimiento informado, necesitamos comunicar y verificar la comprensión de la información. Y dependiendo del tipo de hospitales, etcétera, también podemos a lo mejor solicitar órganos en casos de, ¿no? Checar la donación de órganos, etcétera, etcétera, ¿no? Que me decía el doctor Charco la vez pasada, justamente eso, ¿no? De que para ellos es muy importante no solo lo que va a pasar, lo que voy a hacer en esta cirugía, sino también prevenir que si hay algún tipo de
situación inesperada, pueda haber esta posibilidad de salvar vidas, ¿no? Todas esas cosas son las que comunicamos. Pero si yo estoy con un residente, lo que voy a comunicar es precisamente la importancia de que aprendan las técnicas de aprendizaje, etc. Claro, aquí hay una diferencia, que ustedes enseñan trabajando. Ustedes enseñan en situación de trabajo, pero eso no quiere decir que no están cumpliendo la función de maestro. Y por lo tanto, lo que comunican es para generar un aprendizaje, para formar residentes, ¿no? Y finalmente, para los que ya están a cargo de un área, comunican muchas cuestiones administrativas también. Organizan al personal administrativamente, ¿no? Entonces son cosas que son totalmente distintas, porque esas son de gestión, ¿no? Y tienen que mandar memorándum y hablar con el sindicato y etcétera, ¿no? O sea, hay un montón de cosas que son nuevas, que nunca les dijeron cuando, cuando echaron inocentemente al hospital felices porque se habían titulado, ahí van, ¿no? Como me pasó a mí, que el director me dijo, oiga, bueno, usted hágase cargo de los coplades, y yo dije, GLUP, ¿y eso qué es? Y era una forma de organización para la planeación, y yo no tenía idea, se suponía que había aprendido eso, ¿no? ¿Ok? Bueno, ¿qué opinan de esto? ¿Dudas? ¿Comentarios? Ujú. Claro, porque sigo con el eco, no te preocupes. Es que justamente es un problema de enfoque. Para nosotros que cuando digo nosotros es el enfoque que damos a partir de que trabajamos sobre la base de competencias, ¿no? Para el enfoque que nosotros utilizamos, la comunicación se da cuando es necesario que se dé. Y no hay que perder la comunicación, por eso se hacen esas estrategias, ¿no? De que, a ver, todos los lunes a las 8 de la mañana hay una reunión de información. Esos son los briefings. Eso se usa muchísimo en, en el sector comercio, por ejemplo. No sé si les ha tocado que llegan a los súper y están todos en una esquinita y les están explicando el plan del día, las situaciones, los precios, ¿no? Todo lo que hay que saber. Entonces también yo trabajé un tiempo en Banamex, en el área de estudios sociales, y todos los lunes sagrado, había una reunión con el director del banco y daba un mensaje, ¿no? Eh, para dar las líneas, o sea, como dar las líneas específicas de lo que se estaba trabajando, y también para agradecer ciertas informaciones o ciertos resultados, etcétera, ¿no? Que eso es otra cosa muy importante de los líderes, que no hemos terminado de trabajar lo que es el liderazgo, pero el concepto de liderazgo que vamos nosotros a trabajar acá es el liderazgo basado en el grupo. Es la construcción de la responsabilidad en el equipo a partir de las diferentes capacidades que los miembros del equipo tienen. Entonces, la toma de decisiones es en relación a las capacidades que cada uno tiene, cómo ejercen ese liderazgo en función del resultado que deben lograr, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, claro. Ese problema
existe mucho en las organizaciones, que se construye una relación de amistad y se confunde la amistad con la relación laboral. Entonces se comentan cosas, pero no se formaliza la información. Nosotros podemos ser amigos, pero no debemos confundir la información que damos como amigos a la información que damos como equipo. La información laboral, la comunicación organizacional debe ser formal. No puede ser radio pasillo. Tiene que ser formal. Hay que hacer una agenda. ¿Qué se va a discutir en esta reunión? Voy a informar tal cosa, se va a retroalimentar tal cosa, tenemos que hacer tal cosa y quiénes van a participar, cómo se va a constituir el equipo, quiénes tienen la posibilidad de hacerlo, quiénes no, cuáles son las responsabilidades, es decir, cómo asigno actividades. ¿Quién tiene la experiencia, quién no la tiene? Entonces, cuando se formaliza, ¿por qué se tiene que formalizar esta comunicación? Porque hay que evaluar, hay que dar seguimiento a los acuerdos. Los acuerdos se registran. Toda reunión debe terminar con acuerdos. Acuerdos que son consensuados. No impuestos, consensuados. Ese es el liderazgo en equipo, ¿eh? Que las cosas se ponen de acuerdo, se negocian, hay consenso del equipo. A eso se le llama liderazgo en equipo, construyen juntos, ¿no? No hay una persona, el ser jefe no te hace líder, no tiene nada que ver. El ser jefe es pasar a la estructura ocupacional, a tomar una responsabilidad distinta. El ser líder es construir. Yo puedo ser jefe, pero pues la gente no me va a tomar en cuenta, a no ser que yo involucre a los demás. Y no pierda de vista el interés general, porque los jefes deben siempre tener el interés general del servicio, del resultado, ¿no? Esos son, exactamente. Si tú no formalizas, se crean conflictos y conflictos de intereses, ¿no? Eso es muy común en ciertos sectores. Eh, yo les voy a contar una anécdota. Ah, yo fui a Francia a una reunión a París y un director general de una institución que conocí me dijo, oye, por favor, ¿podrías tú, estando en París, identificar quién fue el creador del sistema de competencia en Francia? Y yo le dije, sí, de todas maneras iba a estar allá. Y conversando con el grupo de franceses con el que estábamos trabajando, yo les dije, oigan, ¿quién me ayuda? Necesito identificar a esta persona y no tengo idea quién es. Y uno de ellos me dijo, mañana lo vas a conocer, él viene a dar una charla, así es que mañana lo vas a conocer. Perfecto, nos presentaron, etcétera. Y una de las tareas que yo tenía era que, y no era formal, era una cosa informal, era que si yo conocía a esa persona, tenía el poder de invitarlo a México oficialmente. Así que lo invité. Le dije, no, pues ¿por qué no, el gobierno mexicano lo quiere recibir a usted, bla, 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 con toda la ceremonia? Y me dijo que sí. Y me pidió que cuando él viniera a México yo trabajara con él. Perfecto.
Y empezamos a trabajar. Yo realmente me caía tan bien el señor y aprendí tanto de él que no le daba mucha importancia a esta cosa, ¿no? Y un día había una directora ahí. Yo no era directora, no era nada, era consultora, ¿no? Y hubo una reunión entre el secretario del Trabajo, el subsecretario de Planeación de Educación, Bertrand, que era el francés, y esta otra persona que era una directora de otro proyecto. Y empezaron a discutir que había que generar una dirección que se hiciera cargo del proyecto. Y empezaron a decir, bueno, ¿y con quién? ¿Y quién? Que no sé qué. Y Bertrand les dijo, pero ¿por qué están pensando? Rosa es la indicada, ella es la que más se ha formado en este sistema y bla, bla, bla. Entonces todos dijeron, sí, claro, Rosa. Y esta otra señora dijo, no, si la ponen a ella de directora, yo me retiro. Así de linda, ¿no? Entonces, nadie pudo explicar por qué había hecho eso. Y me dijeron a mí, yo dije, miren, yo realmente lo que quiero es seguir como consultor. No quiero entrar, no quiero institucionalizarme, quiero seguir la consultoría. Ah, me dijeron, bueno, entonces te vamos a contratar como consultora externo para hacer este proyecto. Perfecto. Y así empecé. Y después un día en una reunión con ella, eh, me dijo muy molesta, ¿y por qué no quisiste trabajar conmigo? ¿Por qué no quisiste ayudarme en mi proyecto? ¿Por qué? Y yo así como no entendía qué pasaba, ¿no? Y por eso no permití que te nombraran directora, porque entonces tú me ibas a aplastar. Y yo así, ay Dios mío, señor, pero ¿por qué no? Bueno, ese tipo de cosas son miedos, es miedo de la gente. O sea, yo estaba tan feliz con mi proyecto que no tenía idea de andar molestando a nadie, ¿no? Pero ¿cómo? Esa es la confusión. Justamente es un ejemplo claro de confusión. Eso no es cultura organizacional ni es comunicación organizacional. Esa es una gestión totalmente absurda de envidia y de temor por, por la competencia que yo podía tener, que además yo no competía con nadie, no me interesaba. Estaba tan contenta con lo que hacía que no me interesaba competir. Y lo peor es que a mí no me interesaba entrar en la estructura de ninguna secretaría, de ninguna cosa. Yo era feliz viajando por todos lados. Y no, o sea, ¿para qué quería institucionalizar? ¿No? Entonces, esas confusiones generan ese tipo de conflictos en donde hay una, una, no sé ni siquiera cómo llamarlo, no, pero perjudican los resultados, perjudican el lograr cosas, perjudican los proyectos, no perjudican a las personas, porque las personas nos vamos a un lugar donde encontremos mejor espacio nada más, ¿no? No caemos en otra cosa. En fin, bueno, quedando claro lo que es la cultura organizacional, perdón, y la comunicación, ahora les voy a mostrar dos cosas. No les he entregado esto, que en realidad es una preciosidad. Cosa más bonita, no les va nunca a llegar. Decidí hacerles una ficha técnica que tenga como los principales puntos de este curso, como para que tengan ustedes los elementos sustantivos del curso sistematizados, ¿ok? Entonces, no es muy larga, no crean que va a ser un libro, ni mucho menos.
pero son algunos ejemplos y algunos elementos que les pueden servir a ustedes como parte de el trabajo de este curso, ¿no? Entonces ahí está que es el liderazgo, y bla, 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 la planeación, la historia de la evolución que hubo de estas cosas de gestión, cómo ha ido evolucionando, ¿no? Que a lo mejor ustedes dicen, ni para qué quiero hacer, es cultura general, ¿eh? No es gran aportación, pero les puede servir para comprender ustedes estas cosas de dónde sale la gestión y por qué es importante, etcétera, ¿no? Y cómo los sistemas existen, cómo se desarrollan. Y aquí están un poco lo que son los instrumentos de la organización del trabajo, ¿no? Que cada sistema va teniendo sus propios instrumentos y sus propios elementos para la gestión, ¿no? Entonces, el sistema de producción, qué tipo de instrumentos tiene, qué tipo de instrumentos de los sistemas de gestión utilizan los sistemas de producción, cómo se relacionan entre sí, y aquí están los sistemas de comunicación. Estos son los instrumentos: memorándum, correo, registros de solicitudes, registros de equipos, folletos, informes, planes de trabajo. Bueno, todo lo que ustedes puedan imaginarse que nos lleva información. Todos los registros, documentos que hacen ustedes. Historias clínicas, guías de protocolo, formato de consentimiento, hojas de hospitalización, registro de los resultados de exámenes, planes anestésicos, planes quirúrgicos, documentos de diagnóstico, las recetas, las altas del paciente. Todos estos son instrumentos de comunicación. Todos les dan información para tomar decisiones. Comunican información. Eso es lo que hacen. Y eso es lo importante de la comunicación organizacional. Esto es lo que comunica, ¿no? Y todos estos instrumentos corresponden a un sistema de información que nos permite tomar decisiones informadas. De eso se trata. Entonces, estas cosas son las que les voy a poner de ejemplo, y aquí les he puesto también cosas de lo que es el ciclo de la calidad, para que ustedes vean cómo son las normas. Me interesó mucho esto que descubrí, que es la norma 7101, que está recién editada. Indica los requisitos para el planteamiento sistemático de sistemas sanitarios sostenibles y de calidad. Esta es nueva. La acaban de sacar, ¿eh? Así que es interesante verla. Y después, pues todos, lo que es el ciclo de la calidad, para que puedan ustedes tener elementos. Sí lo estoy proyectando, ¿no? No. Y yo que creí que me estaban siguiendo. Tan bonita que estaba mi lectura. Miren, es esta, ¿sí? Esa es la ficha. Y tiene todo esto que ya les dije. Aquí está todos los elementos que les van a servir, incluyendo bibliografía, algunos anexos que les pueden servir, como por ejemplo esta hoja de evaluación, etcétera, etcétera, ¿no? Todo esto es lo que va a tener Aquí están, ¿no? Estos registros que ustedes hacen, cómo son un sistema de comunicación, porque todos ellos les dan información, ¿no? Entonces, para que ustedes tengan los sustentos. ¿Qué debe tener el plan? Después los sistemas de gestión de calidad, el ciclo de la calidad, qué significa cada uno de las partes del ciclo, ¿no? La diferencia entre un sistema de gestión de calidad y un sistema de aseguramiento. El aseguramiento de la calidad verifica lo que ustedes han desarrollado. Es decir, si Abraham hace una junta y establece ciertos criterios y después da seguimiento, verificar es asegurar que eso se haya cumplido con los criterios que se acordaron.
Eso es asegurar la calidad. Siempre verificar si los criterios se han cumplido. Los criterios que sean, los que ustedes hayan puesto, no importa, ¿ok? Eso es lo importante. Ay, Gisela. Vas a ver cómo te burlas de mí. Bueno, esta Gisela no me perdona la vida, oye. Y la inteligencia emocional y liderazgo. Aquí les puse que después se los quiero comentar. Esto es todo un planteamiento que hace Daniel Goleman. Y lo importante, siempre lo importante son las competencias de la inteligencia emocional. Yo siempre les voy sacando las competencias que deben estar desarrollándose, ¿no? Entonces, ahí están todas las competencias que deben tener, el liderazgo interdisciplinario. Y aquí les puse algo que no he terminado de trabajar, pero que quiero que ustedes vean, que es cómo en un análisis del estándar de liderar y gestionar equipos interdisciplinarios, vamos analizando cómo estos criterios de desempeño exigen la aplicación de ciertas competencias, ¿no? Y entonces, eso es lo que estoy marcándoles. Cómo el liderazgo en equipo interdisciplinarios nos obliga a desarrollar cierto tipo de competencias al equipo, a nosotros, etcétera, ¿no? Entonces, creo que eso les va a dar más orientación. Ya voy ahí, todavía no he terminado de hacerlo, pero quise mostrarles que esto es una cosa que a mí me parece bastante importante desarrollar. Bueno, después viene todo lo de comunicación organizacional. Esto todavía no lo termino, como ustedes pueden ver, no he terminado. Toda la bibliografía que van a tener y algunos de los anexos que vamos, como anexo les puse este estándar que no se los habíamos entregado y me parece importante que lo tengan. ¿Y qué más les puse? Les puse este formato que es un formato para hacer procedimientos. Es un formato de gestión de calidad y es cómo se hacen los procedimientos. Me pareció que era importante que ustedes lo tuvieran porque esto es gestión, directamente gestión, ¿no? Entonces, por eso se los puse aquí. Nunca está de más tener este instrumento. No es de mi autoría, ¿eh? Quiero que sepan. Hay que reconocer la autoría de los demás. Aquí está la guía de observación que ya les había mostrado y me faltan algunas cositas. Estos se los voy a entregar lo antes posible para dejarles un material que les ayude, ¿ok? Y ahora nos vamos a esta cosa tan bonita, oigan. Bueno, les puse un libro el otro día que es de esta universidad, ¿sí? Que habla le puse en el chat, que habla de cómo es, pues, el liderazgo interdisciplinario, ¿no? Me parece, es un libro que sacó esta universidad con un grupo de universidades. Hicieron un estudio con psicólogos, médicos, etcétera, para ver cómo realmente la importancia que tiene este tipo de liderazgo y el tipo de competencias que se dan en ese liderazgo. Por eso, leyendo ese libro, yo tomé la decisión de relacionarles los criterios con las competencias que implica el liderazgo, porque liderar equipos es una competencia compleja que depende de otro tipo de competencia. Y entonces por eso quise hacerlo. Pero me pareció muy importante y se los mandé y diciéndoles que por favor lo utilizaran, no importa cómo lo utilizo, o sea, que tuvieran la experiencia, porque este estándar de liderazgo y gestión es algo que es una aportación importantísima
para generar el pensamiento crítico. Esta es una autoevaluación. Es decir, yo tengo que decir realmente cuál es mi postura frente a algo. Y además, cosa que me pareció súper interesante, que no se los he contado a ustedes, pero sí se los dije al grupo de los sábados, el otro día. Cuando yo empecé a trabajar con los ingleses, una de las cosas que me llamó la atención es que ellos tenían un estándar que se llamaba evaluar la práctica propia. Todavía lo tienen, ¿eh? Ese es súper importante para ellos. Y ponen resultados de aprendizaje sobre la evaluación de la práctica propia en todos los cursos que dan. Siempre hay un resultado de aprendizaje que habla de eso. Los maestros deben tener su evaluación. Los médicos deben tener su autoevaluación. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque autoevaluarse desarrolla la capacidad de pensamiento crítico. Esa es la importancia que tiene, ¿no? Entonces, el desempeño que hay respecto a uno mismo, ¿no? Aquí decía desempeños conductuales, yo aquí se los dejé para decirles que estos desempeños, cuando ya empecé a ver la traducción con paciencia y todo lo que significaba, me di cuenta que ellos no estaban hablando de conducta, sino de los desempeños, ¿no? Entonces, para explicárselos a ustedes, lo dejé acá. Y aquí explican, ¿no? Los médicos deben esforzarse por conocerse y comprenderse a sí mismos. Miren qué importante es cómo ellos desarrollan esta inteligencia emocional. Justamente Goleman, que no tiene nada que ver con los ingleses, habla de que la inteligencia emocional implica que nosotros nos conozcamos, nos apreciemos. Ese es un punto crítico increíble. Que aprendamos a apreciarnos, que aprendamos a criticarnos, pero no para destruirnos, sino para desarrollarnos, ¿no? Por eso me pareció tan importante y les pido por favor que lo hagan. Si no lo hicieron, no importa, háganlo para que lo analicemos. Lo que quisiera analizar con ustedes para realmente hablar de inteligencia emocional es ver qué cosas les cuestan más evaluarse a sí mismos. ¿Qué de todo esto que hay acá les costó más? ¿No? ¿Por qué les cuesta esto? Eso es lo más importante para desarrollar nuestra capacidad de pensamiento crítico, ¿no? Demuestra un enfoque claro de persona considerando el impacto de su estilo, decisiones y acciones en todos los afectados, pacientes, colegas y la comunidad sanitaria en general. Miren, miren lo que les está preguntando. Ustedes como médicos, como parte de un equipo en un espacio de sanidad, demuestran realmente un enfoque claro de orientado a la persona que está siempre pensando qué va a pasar con los otros, ¿no? Gestiona sus propias emociones y adapta el estilo de liderazgo para tener el máximo impacto positivo en los demás. Eso, yo no, yo pondría aquí que yo no tengo 5, quizás 3, pero 5 no, porque cuando me enojo, dejo de ser líder. Cuando a veces estaba trabajando hace pocos días con los bolivianos y verdaderamente me tenía hasta el gorro. La persona que me tenía que coordinar jamás me mandó un documento que dijera qué tenía yo que mandar, cómo tenía que hacer, que ta. Y después, todos los días a las 6 de la mañana, Rosa, ¿no has mandado esto? Pero nunca me habían dicho que había que mandarlo. Oye, se te olvidó mandar tal cosa. Es que no se me olvidó, no me dijeron, ¿no? Y entonces eran diarios. Hasta que un día le dije, a ver, mija, ¿tienes un procedimiento que diga cómo contratar consultores internacionales?
¿No lo tienes? Pues ve a administración y consíguelo, por favor. Lo lees y me dices, porque así no puedes. No, no me preocupé mucho. No pude controlar mi emoción ahí. Bueno, aquí, dedica tiempo al desarrollo profesional y mantiene actualizadas las propias habilidades y conocimientos. Establece y mantiene sólidas redes profesionales y de apoyo. Reconoce sus propias limitaciones y está preparado para buscar el apoyo de los demás para lograr los mejores resultados. Creo que es importante que nosotros hagamos este tipo de evaluaciones porque nos permite ir identificando nuestras propias mejoras. Cuando yo les digo que ellos tienen un estándar de evaluar nuestra propia práctica, ese estándar tiene dos partes. La primera es evaluar y la segunda es generar el plan de mejora. Es decir, si yo identifico que no estoy desarrollado en tal campo, ¿qué voy a hacer para mejorar? Y acá, esta evaluación tiene la misma lógica. Yo voy a evaluarme aquí, bla, 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 tengo 1, tengo 2, tengo 3, el 1 es el menor, por supuesto, el 5 es el mayor, ¿no? Y después voy a sacar un promedio y voy a decir acá, esta evaluación que hice, ¿qué cosa me sugirió? ¿Qué aspecto debo yo desarrollar en mí? Y eso me parece extraordinario, ¿no? Después, el dominio de jugador de equipo, ¿no? A ver, cuando yo soy líder de equipo, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo? Por eso les digo que estos no eran conductuales realmente, ¿no? Entonces, aquí te van, evaluando cada vez más en función de lo que haces. Háganlo, por favor, porque realmente es importante que para entender el liderazgo interdisciplinario, es importante hacer esta evaluación. Los va a guiar, de verdad, de cómo deben ustedes desarrollar diferentes niveles y diferentes actividades. La colaboración entre los equipos, responsabilidad organizacional. Fíjense qué interesante. ¿Cómo lo van? Garantiza el cumplimiento de los principios de buen gobierno. ¿Qué significa buen gobierno? ¿Qué hay detrás de ese concepto? El buen gobierno es justamente tomar en cuenta todos los elementos institucionales, hacerlos como propios en función de el resultado que tenemos que lograr, pero también el buen gobierno consiste en proponer cambios cuando nosotros nos estamos dando cuenta que las herramientas existentes no están facilitando la gestión. Y eso implica cambios. Y bueno, culturalmente los cambios son difíciles de hacer, ¿no? Toma decisiones claras y transparentes, incluso ante situaciones de ambigüedad e incertidumbre, pudiendo aportar evidencia y justificación. Miren qué interesante. Bueno, a mí me encantó. Lo encontré realmente increíble que uno pueda hacer esto, ¿no? Y nuevamente, analizando todos los resultados, yo tengo la posibilidad de decir, ah, no, mira, yo, no tengo cultura organizacional, no entiendo bien qué es esto, necesito desarrollar esa parte, ¿no? La que sea, no es importante. Y después el liderazgo en relación del sistema, ¿no? ¿Cómo es que desarrollamos esto? Aquí están el liderazgo del sistema y qué cosas debo desarrollar, ¿no? Y cómo puedo evaluar. No, realmente lo más importante de esto es que lo abordemos
Y bueno, ustedes son un equipo pequeño. Primero, no hay que abordarlo del punto de vista de me voy a balconear o me van a balconear. No, eso no tiene nada que ver, ¿no? Ay, Gisela, no me hagas reír. Este, hay que ver, primero, hay que verlo desde el punto de vista de voy a aprender. Voy a aprender de mí mismo y me voy a valorar, ¿no? Voy a valorar mis capacidades y mis oportunidades de mejora. Eso es lo que voy a valorar en ambos casos, ¿no? Entonces, así nosotros podemos irnos después a comprender desde otra perspectiva este análisis. Ay, no, no es ese. Perdón. El análisis que estamos haciendo del estándar, ¿no? Del estándar de liderazgo interdisciplinario, ¿no? Para ver realmente, a ver, cuáles son las competencias que yo necesito, ¿no? ¿Cómo puedo aprender a aplicar los instrumentos de la organización del trabajo? Esa es una capacidad. ¿Y cómo los puedo aplicar? Ah, a lo mejor lo que tengo que aprender es identificarlos, a comprender que una NOM no es una NOM en sí, es un documento que nos comunica información para tomar decisiones informadas y por lo tanto es un instrumento de organización del trabajo que nos facilita la comprensión de nuestro trabajo. Así es como hay que tomarlos, ¿no? Y así confirmar que usted y todos los miembros del equipo respetan las diferentes capacidades y experiencias de los miembros del equipo interprofesional. ¿Por qué es importante que ellos no solo digan interdisciplinario, sino interprofesional? Porque después, en este estándar, que es importante verlo, la segunda parte del estándar ponen ejemplos del trabajo interdisciplinario cuando se atiende a un paciente. ¿Qué facilidades tiene el que el grupo atienda a un paciente? ¿No? Y eso a mí me pareció genial de cómo van analizando esta intervención interdisciplinaria en la gestión de un paciente, pues de un tratamiento, de una operación, de cómo se le da seguimiento, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bueno, estos son los materiales que les voy a dar, además de esta estupenda, fantástica y graciosa presentación. Y aquí les puse un ejemplo. Este libro se los entregué, La práctica de la inteligencia emocional. Este es Daniel Goleman. Y miren cómo habla, ¿no? Dice, la experiencia técnica y la precisión analítica resultan esenciales para trabajar en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska. Es decir, todo lo de la disciplina es sustantivo, pero no lo son menos las competencias emocionales, como las habilidades interpersonales, la innovación, la capacidad de liderazgo, el establecimiento y consolidación de redes, etc. ¿No? Es decir, es tan importante conocer la disciplina como saber insertarte en esa disciplina y en esos espacios laborales con un amplio desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces, este libro ya se los puse, la práctica, y el último libro que acaba él de sacar es este es donde, cómo nosotros estamos, cómo somos óptimos. Y me pareció interesante mostrarles esto porque habla en el libro, habla muchísimo de cómo actualmente la inteligencia, el coeficiente intelectual, no es algo importante. Y señala que el coeficiente intelectual solo sirve cuando uno estudia, como para memorizar, para identificar información, etc. Pero que realmente cuando uno entra a trabajar, el coeficiente intelectual no es importante. Tú puedes ser muy inteligente,
pero no das resultados porque no te puedes relacionar con otros, porque no puedes reconocer la habilidad de otro o las capacidades de otro, o no puedes reconocer la experiencia del otro, o los problemas. ¿Qué problemas tienen? ¿No? ¿Cómo esa persona puede estar viviendo un problema y no puede desarrollar la misma capacidad que cuando está al 100%, pues? Y entonces yo, ¿cómo soy solidario con esa persona para que no dejemos de lograr el resultado juntos? ¿Ok? Bueno, aquí esto también me pareció súper importante de cuáles son las competencias que uno debe desarrollar para tener inteligencia emocional. Aquí casi no se ven, pero es autoconocimiento, autogestión, conciencia social, gestión de relaciones, ¿no? Que son las 4 más importantes y por supuesto la empatía y todas esas cosas, ¿no? Ok, entonces ahora, ¿qué opinan de qué les parece la evaluación como... ¿Por qué Abraham nos hace sentir viejos? ¿Quién dijo eso? ¿Por qué dicen No, fui eso? yo. Es que puso Doc Favela. Digo que me diga Abraham, que no hay necesidad que me diga Ya. Sí, que ¿verdad? afán de hacerme sentir viejo. A mí, todos me dicen, maestra, y yo digo, por favor, dígame Rosy, por favor. Con eso de maestra me siento fatal. Dígame Rosy, por favor. Bueno, ¿qué opinan de la evaluación? ¿No la leyeron? Ah, ah. Ok, ya la enviaron. Bueno, en realidad lo que yo quiero de la evaluación, en realidad no es para evaluarlos, era y es para que ustedes la apliquen en sí mismos y a partir de eso podamos ver qué cosas de interés o de necesidad de desarrollo de capacidades tienen ustedes para que vayan orientando su desarrollo. Pero, y porque es un ejercicio que permite generar el crecimiento del pensamiento crítico, ¿no? Y como ya estamos a 23, les pido por favor que me manden sus trabajos, pero también que me digan, vamos a recuperar una clase, no se preocupen. En mayo, los primeros días de mayo, porque ya estamos bien a terminar, que me digan si es de este programa hay algo, o sea, de este tipo de gestión y de liderazgo y de comunicación y cultura organizacional, etcétera, hay algo que les interese, en particular que les facilitaría a ustedes la propia gestión que están haciendo. Porque yo tengo miles de cosas, es decir, tengo instrumentos para hacer clima organizacional, tengo instrumentos, o sea, tengo muchísimos instrumentos que puedo facilitarles, que puede ser para enriquecer este curso que fue un poco corto o que es un poco corto, pero que yo puedo orientar esta última parte más a un interés específico de ustedes, para que se vayan con o sea, Mónica, en todo. Dice que su problema es en todo. Muy bien, vamos a hacer vamos a buscar algunos elementos de cómo se hace la autoevaluación, ¿no? Algunos elementos que orienten la autoevaluación para que no sientan que no saben nada, por favor, qué vergüenza. Pero a lo mejor no es de que no, o sea, también tengo la misma
digo, a mí la evaluación me pareció muy reflexiva porque lo que yo siempre he dicho de algo que se peca mucho en la comunidad médica es que a veces como, digo, como anestesiólogo puedes ser muy brillante, porque adquieres la información, leíces el artículo, sabes sobre tal medicamento, pero eso no, el que seas muy brillante como anestesiólogo no implica que sepas trabajar en equipo, no implica que sepas dar clases, o sea, que tengas la habilidad de poner, de pararte y dar una ponencia, no implica que tengas la habilidad de gestionar o de ser líder. Y creo que en la medicina se peca de eso, que porque que sentimos que somos médicos, tendríamos que saber todo eso, pero no, al menos digo, no desconozco la formación de qué universidades vengan los demás, pero en mi caso jamás llevé una materia sobre este tipo de temas. No, no es solo tu caso. Yo hice un estudio en Perú, justamente sobre, en Perú estaban haciendo el Marco Nacional de Cualificaciones y yo los asesoré en una parte. Y es impresionante, y aquí en México también. Las universidades no enseñan esto. Hay una parte, la universidad se centra en la disciplina, pero no se centra no toma en cuenta que la disciplina se va a ejercer en un ambiente laboral, Ujú. ¿no? Esa es la parte que es importante desarrollar, porque nadie te dice, y a mí me consta, o sea, yo llegué a trabajar y que no sabía nada, nada, o sea, no tenía idea cómo era trabajar, no sabía, y además me nombraron jefe de departamento. Y yo no sabía eso, o sea, ¿cómo? No me atrevía a preguntarle a la directora, no sabía si le podía preguntar tenía 5 subordinadas que eran insubordinadas realmente. O sea, nadie me había dicho cómo trabajar. Eso se aprende haciendo. Cuando tus compañeros tienen buena voluntad y te dicen, porque, por ejemplo, cada institución, no sé si eso se use en los hospitales públicos, puede que sí, tienen un lenguaje administrativo específico. Y cuando cambia la administración, cambia el lenguaje. Y entonces nosotros teníamos que estar pendientes, ¿no? Ah, en el gobierno de fulanito, solidaridad significaba esto. Ahora no lo puedo decir porque cambió el sentido, ¿no? Entonces, y eso, te lo tienen que decir, pues, ¿no? Entonces sí, vamos a analizar esos aspectos y ustedes díganme y yo desarrollo alguna parte que podamos discutir. Voy a buscar algo que se relacione con la autoevaluación porque también hay técnicas para eso, ¿eh? Yo se los quise mostrar porque esto era de absolutamente del área, ¿no? Del área de ustedes. ¡Qué impresión! Tiene que haber métodos o técnicas, métodos. Es que yo la otra que conozco, que es de autoevaluación, es esta que les decía en formación, que es qué aprendí, cómo me sentí, puedo aplicar en mi trabajo, ese tipo de preguntas, ¿no? Que también es un proceso de autoevaluaciones. Pero quiero buscar algún método más que sea por competencia. Más parecido a esta evaluación. Que por cierto se las voy a poner en blanco en el texto. El texto que yo les puse acá era... tiri, 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 tiri. Camina, niña. Era uno verde. Ay, ¿no ve? Cuando camina mucho. A ver si en la bibliografía lo encuentro.
Tin, tin, tin. Ujú. Es este libro que creo que es realmente interesante. Aquí habla justamente, da varias líneas de lo que es el liderazgo y al final dice que el liderazgo en equipo es el que debe ser el que se maneje en medicina, ¿no? En ¿Está la atención al proyectando? paciente. No, estoy abriendo el libro Bien. porque si proyecto no lo puedo abrir. Ahorita lo voy a proyectar. Es que si está proyectándose no me obedece, no me deja abrir. Ahorita lo voy a... Trin, trin. Se los puse ahí. A ver. Es este libro. Ah, el nuevo que tengo, se lo voy a cambiar por el nuevo, en la tapa es verde. Esta es una fundación y que trabaja con las universidades estas. Aquí están todas las que participaron. Estos son los autores y las universidades de las cuales son. Y bueno, aquí explican todo el concepto de cómo es el liderazgo, etcétera, etcétera. Me pareció súper interesante. Y de esta misma universidad es el documento de la evaluación de la misma, solo que es más nuevo. Y ese documento de evaluación lo sacaron de otra investigación que hicieron. Este. Ven que es el mismo, ¿cómo se llama? El mismo logotipo. Bueno, el doctor Arnulfo está de visita, no hizo ni un comentario, no nos aplaudió nada. Qué barbaridad. ¿Por qué, doctor? ¿Ya no nos quiere o qué? Estas, no me hace caso, ¿eh? A lo mejor ya se fue. Esta universidad tiene muchos estudios y quizás su página les puede interesar. Tiene muchísimos estudios respecto a este tipo de cosas. Yo les voy a dar la página porque estuve sacando otro tipo de información. Ay, me entró una pestaña en el ojo. Otro tipo de información para otras cosas. Y también tiene cursos que no son muy caros. A mí me pareció súper importante eso. Así es que dije, les voy a pasar la página, pero se me olvidó copiar. Porque sí, vale la pena ver su página. ¿Ok? Bueno, comentarios, chicos. De mi parte, no. Ok, Moni, sí. La Gise me hizo mucho reír ahí. Y la Mónica también. Un espacio de autoevaluación. Ay, fuiste demasiado rígida, Moni. Bueno, entonces tarea es avanzar en sus, ¿cómo se llama? Documentos. Quisiera mandarle, le voy a mandar la presentación hasta donde va, porque como yo la voy integrando más cosas a medida que vamos avanzando, se las voy a mandar hasta donde va porque ya hay información que les puede servir para hacer sus trabajos, ¿ok? Así que se las voy a poner en el chat. Eso no significa que la sigamos construyendo, ¿no? Y al final se las doy completa, pero sí, se las voy a poner ahorita porque sí creo que ya hay mucho. Ah, ok, perfecto. Voy a buscar eso entonces. Muy bien. Herramientas de resolución de conflictos. Perfecto. Ujú. Ok, muy bien.
Y ok, eso lo busco. Entonces son los métodos de autoevaluación y lo que son herramientas para solución de conflictos. Creo que puedo tener alguna yo. Lo voy a buscar. Y se los tengo para el viernes, ¿verdad? Sí. ¿Ok? Entonces el viernes vamos a ver ya lo que es la relación entre inteligencia emocional y liderazgo. Creo que eso sí lo tenemos que analizar con más calma, ¿no? ¿Les parece? Ok. Bueno, queridos, gusto de verlos. Me he reído mucho con ustedes el día de hoy. Al doctor Arnulfo ni nos saludó. Está bien, doctor, no importa. Castigo. Castigo, ¿verdad? Yo pido que nos mande a cada uno a su domicilio, nos haga llegar un café para la próxima sesión. Sí, Muy ¿verdad? En Uber, ¿Sí? Uber o Rappi, que él elija. el que bien. elija. Muy bien. ¿Rappi también entrega? No, no sabía. Sí, claro. Te podemos mandar el teléfono, Ok. ¿no? Bueno, cualquier cosa que identifique por ahí me avisa y si no, ya para el viernes ya tienen la ficha lista y vemos los temas que habíamos ya platicado. ¿Ok? Pero el viernes no nos vamos a poder conectar. ¿Por qué? La había comentado que el viernes no estábamos en la ciudad y estaríamos en un taller. Ah, Ujú. entonces, ¿cuándo se pueden conectar? Podría ser mañana o el jueves, El jueves. ¿no? El No jueves no puede. podemos, Arnulfo. ¿Por qué? ¿A qué hora Porque estamos viajas? viajando. Sí, no. Bueno, entonces lo que voy a hacer, es que voy a preparar estos materiales y se los voy a ir mandando. Y espero que la próxima semana no tengan compromiso y hacemos 3 sesiones. ¿Sí? ¿Les Ujú. parece, Sí, Mónica y Gisela? Por mi parte, sí. Ok, ok. No sé, digo, tenemos un avance interesante. De todas maneras, si yo voy encontrando elementos que les apoyen, se los voy enviando y ustedes van avanzando en su trabajo, ¿ok? Muy sí. bien, me parece perfecto. Esta grabación se las mando y hacemos eso. Muy Ujú. bien. Muchas gracias entonces, chicas. Y fue muy divertida esta clase, verdaderamente. Espero que las siguientes también. ¿Eh? Muchas gracias. Que tengan buen viaje los jóvenes y las señoritas. Nos tomaremos un vino esperándolos, ¿no? Que estén muy Gracias. bien. Muchas gracias. Hasta Buenas noches a luego. todos. Buenas noches. A ver. Ujú.